Bueno, vamos a buscar en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7, vamos a dar lectura nomás un versículo ahí por ahorita, y es el verso 1, 7:1. Dice ahí la palabra, dice el verso 1: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez más, es un versículo para memorizar, ¿no? Así que, amados, puesto que no asuste. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, ¿saben que más o menos como a finales del siglo III? Bueno, de hecho, el apóstol Pablo motivó a los jóvenes, por ejemplo, los jóvenes que tenían el don de continencia, que si ellos podían vivir así, que vivieran así, sin casarse, porque de esa manera tendrían mucha más libertad para poder servir al Señor sin responsabilidades del matrimonio. Pero más adelante, hermanos, iniciaron ideas, como le digo, más o menos a finales del siglo III. Empezaron las ideas de que los hombres empezaron a apartarse para Dios. Y como siempre ha habido hombres consagrados a Dios, mujeres consagradas a Dios, pero en este caso empezaron a tomar la idea, hermanos, de irse apartando de toda la sociedad, o sea, viviendo de una manera aislada de todas las cosas. Como por ejemplo ahorita podemos ver, de hecho aquí cerca de esta localidad, hay un grupo de personas que tienen una propiedad grande. De hecho son dueños de un restaurante que está aquí cerquita, y ellos se aíslan pues de toda la sociedad, y de hecho tienen particularidades ellos de manera individual como grupo, y de esa manera dice que es como nacieron los famosos monasterios. No sé si usted se familiariza con eso. Y monasterio viene de una palabra griega, monos, que quiere decir solitario, apartado. Bueno, cuando dicen monasterio, la idea que viene son personas donde se hospedan o están los monjes, las monjas y todo eso, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir solitario, o sea, apartado. Entonces, ¿por qué la idea de apartarse, hermanos? ¿Por qué fue la idea de apartarse? La idea de apartarse es que ellos estaban tratando no se duda que en algunos había algún deseo, y ha habido en muchos de los tiempos, han habido deseos genuinos de apartarse de manera así genuina, de apartarse del pecado, porque creyendo de una manera equivocada, pues querer huir del pecado. Y vemos, hermanos, de que las situaciones que se han dado por ejemplo, en estos monasterios donde se ha desatado el pecado, aún apartándose de toda la sociedad. Dice la Biblia que nosotros somos luminares en un mundo perverso. Entonces no podemos apartarnos. Vamos a estar viendo aquí lo que dice la Escritura al respecto de esto. Pero así han habido muchos grupos, hermanos, demasiados grupos. Y si nos tomamos el tiempo para investigar, usted más bien tómese el tiempo para ir investigando.
pero hubo un grupo que un hombre llamado James Warren, que se llevó a un grupo de personas queriendo apartarlas de todo el mundo de contaminación, creando una idea de socialismo, y se las llevó a un país de Sudamérica. Hermanos, este hombre dice que se llevó a esta persona, y al principio era muy atractivo porque lo que hacían es que se dedicaban a ayudar a los más necesitados, se dedicaban a ayudar a los niños sin padres y todo eso, especialmente en estas épocas. Se dedicaban a regalar, a cuidar a gente. Entonces eso era muy atractivo, porque ese es el deseo del ser humano, debe ser un deseo natural. Entonces muchos se les llamaba la atención en lo que ellos hacían, pero ese era su enfoque, Dice que su predicación era más a ese enfoque de ayudar al necesitado. Pero llegó al punto donde dice que supuestamente el Señor le reveló que se fueran y que sacaran al pueblo a este lugar, y ahí se establecieron, hicieron una colonia, y ahí es donde ellos se ubicaron, se establecieron, y le pusieron como nombre Jonestown. Y ahí entonces narra pues la historia de que como eran personas norteamericanas, ¿cómo se dice? Congresista. Gracias, hermano. Un congresista de aquí de San Francisco, dice que fue a ver cómo estaba la situación con estas personas, y pues resulta que los había convencido el líder de ellos a decirles de que a decirles que todo estaba bien, que todo marchaba de maravilla y todo eso. Pero ellos tenían inquietudes porque iban periodistas y todo eso con este congresista. Entonces, hermanos, dice que algunos de ellos se acercaron a escondidas a decirles: yo me quiero ir con ustedes. Al punto donde el congresista les dijo: todos los que se quieran venir con nosotros, vénganse. Y fueron como 10 personas, creo, que quisieron salir con ellos, pero resulta que al llegar donde estaba la avioneta no despegó. Entonces tuvieron tiempo de venir unos fanáticos de este hombre y los mataron. Y resulta que al ver ya esta situación, pues ya se habían metido en problemas. Y lo que hizo este hombre, convenció a todos sus seguidores ahí en ese lugar para que tomaran veneno, y murieron. Entonces, el apartarse, hermanos, de la sociedad, del pueblo, del lugar, de la familia, de los amigos, eso no quiere decir que que va a poder vivir en santidad. Donde si usted se va a media montaña y a querer vivir en santidad allá, no, el pecado está en el hombre. El pecado, como dijo el apóstol Pablo, dice: el pecado está en mí, decía él. El pecado está en mí. Entonces, fíjese lo que dice. Le leo en Romanos capítulo 7, verso 14. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago porque quiero, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire, el apóstol Pablo está presentando esto de esa ley sin la ayuda de Dios. O sea, sin la ayuda de Dios, esa ley carnal del pecado nos lleva a pecar. Entonces, aunque uno se vaya lejos de la humanidad, lejos de toda información, de todo medio de comunicación, hermanos, fíjese, eso va en el hombre, va en cada uno de nosotros, porque hemos nacido con esa condenación de pecado, hemos nacido, y por eso, como les digo, que estos monasterios, estos conventos, ven lo que sucedió, es que ahí mismo, en esos conventos donde supuestamente se estaban apartando totalmente para Dios, en realidad no fue así. Bueno, no fue en su totalidad, pero en muchos de los casos, hermanos, se pervirtieron aún más. Se pervirtieron aún más. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice que así lejos del Señor, fíjense lo que sucede es esto, de que hay una ley, y esa ley pues nos hace caer. Es la ley del pecado que está en mis miembros, dice. Por eso él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Entonces, por eso al ver la condición del ser humano sin Cristo, es un miserable sin Dios. Y el apóstol Pablo por eso está mostrando a un hombre sin Dios, miserable de mí, dice. Pero el verso 25 dice, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, o Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más la carne a la ley del pecado. Y mire, verso 1 del 8, dice, ahora pues, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, ¿puedo pecar? La pregunta sería, ¿puedo pecar? Porque ya estoy en Cristo Jesús, ya puedo hacer lo que quiero. Miren lo que dice Pablo. Bueno, sigamos. Dice, es que si nos detenemos ahí, como que si nos estuviera dando licencia al decir, no, pues ya estoy en Cristo, ya puedo hacer lo que quiero, porque así se interpretó. Así se interpretó de que dale gusto a la carne, no importa. Al cabo el Señor quiere tu espíritu. No es así. Mire, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. ¿Se da cuenta? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado, dice, da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, recuerden que habíamos estado hablando del nuevo nacimiento, de la nueva criatura que tenemos ahora, que con esa nueva criatura nos lleva a identificarnos con Cristo, que tenemos una nueva naturaleza. Entonces a eso se está refiriendo ahora el apóstol Pablo, que podemos llevar una vida nueva. Y es por eso el tema de hoy, de esta noche, es bendición de la santidad en progreso. Bendición de la santidad en progreso. Nuestra santidad, hermanos, está en progreso, en un desarrollo. Cada día estamos desarrollando, como hemos estado hablando, hemos dicho que vamos corrigiendo situaciones en nuestra vida cada día, ¿verdad? Vamos entendiendo, vamos aprendiendo la palabra del Señor. Y cuando la palabra del Señor nos muestra que hay que corregir en nuestra vida, por la nueva naturaleza que nosotros tenemos, hermanos, nos damos cuenta y decimos, quiero corregir esto, porque no le agrado a mi Dios, le ofendo a mi Dios y nos sentimos mal. Entonces, eso es lo que sucede y lo que
lo que pasa en nuestras vidas. Entonces, lo que se necesita hacer es quitar de nosotros el pecado que está en nosotros para ir en desarrollo en la santidad. Lo que nosotros debemos de hacer es eso. Fíjense, no es apartarnos, sino que es quitar el pecado para ir en desarrollo en la santidad. Porque si no quitamos el pecado que lo hemos convertido en una práctica en nuestra vida, entonces estamos mostrando, como les dije la vez pasada, de que no hay una nueva naturaleza. Pero como si tenemos esa nueva naturaleza, como les digo, nos duele ofender a nuestro Señor, nos duele no obedecer a nuestro Señor. Entonces, si queremos ir hacia adelante, a conocerle más, camino a la santidad, en una santidad progresiva, entonces lo que debemos de hacer es eso: quitar todo pecado que nos aleja del Señor, e ir cada día a la santidad que nos lleva más cerca a Él. Entonces, no es necesario salir de este mundo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Fíjese, en 1 de Corintios capítulo 5, dice lo que dice ahí. 1 Corintios capítulo 5. Y está hablando acá de un caso en la iglesia, un caso de pecado. Esto yo creo que es un pasaje muy conocido. Dice el verso 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió pecado? Entonces, fíjense, hermanos, no nos está mostrando aquí la palabra de que salgamos de este mundo, nos apartemos de la sociedad para poder ir en desarrollo en la santidad. No, sino que nos está mostrando, hermanos, de que especialmente con aquellos, porque esto está hablando a la iglesia de Corinto, con aquellos, fíjese, con aquellos que se dicen, en primer lugar, con aquellos que se dicen ser cristianos, y su vida deja mucho que desear, o si esa vida de esta persona se dice, hace alarde de ser cristiano, y es un fornicario, y es un ladrón, es un adúltero, bueno, todos los pecados que la palabra del Señor rechaza. Pues, hermanos, ¿qué debemos de hacer nosotros? Ahí sí, ahí nos muestra que debemos de apartarnos de Él. Sí, bueno, pero antes hay que corregirlo, pero antes hay que decirle: hey, ¿sabes? Estás obrando mal, estás mal. ¿Sabes qué? Si no quieres cambiar tu vida, ya no digas que eres cristiano. Ya no digas que eres cristiano. Entonces, si no cambia su vida, fíjese, entonces ahí sí debemos de apartarnos. Porque cuando nosotros, fíjese, si nosotros no hacemos nada, si continuamos frecuentando a esa persona que no cambia su vida, que dice que es cristiano, pero su vida, usted la está viendo que no cambia para nada, y es su misma actitud, sus mismas obras. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo al frecuentarla muy seguido o tenerlo como amigo, le estamos diciendo: ¿sabes qué? Estoy consintiendo tu pecado, síguele así. Es como que si le estuviéramos aplaudiendo y estás obrando bien. Era lo que estaban haciendo los hermanos de Corinto con este muchacho que estaba metiéndose con su madrastra. Y nomás dice Pablo estaba enojado por la actitud de estos hombres que no tomaban responsabilidad, sino que bien a gusto estaban ellos. Dice: están tranquilos, ustedes se hubieran lamentado, ¿sí? Pero fíjese, a veces uno se preocupa: no, pero es que es mi amigo, híjole, pero también si disciplinamos a este se nos puede ir. Bueno, pero entonces, ¿qué queremos, pues?
si queremos ir camino a la santidad, si queremos ir en una santidad progresiva y queremos tener la bendición de esa santidad, entonces necesitamos empezar a corregir nuestra vida de manera personal y en la iglesia de igual manera. El apóstol Pablo, eso es lo que le está diciendo aquí a los corintios. Miren, también tenemos amigos, tal vez algunos de acá tienen amigos del mundo que no conocen al Señor. O sea, no se tienen que apartar de sus amigos. Pero también si le deleita a usted el estar con ellos, de su forma de ser, de su forma de hablar, de su forma de comportarse, entonces algo está mal ahí, porque fíjese, recuerde que ellos son los que se tienen que convertir a usted, no usted a ellos. ¿Sí me entiende? Usted, fíjese, no tiene que convertirse usted a ellos, sino ellos a usted. Entonces, por ejemplo, si tenemos amigos que van a nuestra casa y ellos van a hacer lo que ellos quieren en nuestra casa, entonces, no, pues no. Es, por ejemplo, dice, hay personas que les gusta, bueno, tienen amigos o familiares inconversos y tal vez hacen un cumpleaños por ahí, ¿no? Y lógico que es un hogar cristiano, no sirven bebidas y todo, pero como sabe que no sirven bebidas, se llevan las bebidas a escondidas. Sí, se llevan las bebidas a escondidas y no respeta el hogar, no respeta. Entonces, ahí es donde uno tiene que poner orden y decirle a las personas, pues. Pero tenemos que tener mucho más consideración. Pero en el caso de los que dicen que son cristianos, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque nos pueden contaminar, porque si vamos en una santidad progresiva, y esa santidad progresiva trae bendición, entonces nunca vamos a ver la bendición, porque estamos siendo estorbados. Entonces dice, el verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos, dice, ¿no debería estar más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos nosotros y mi espíritu en el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, perdón, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Se da cuenta? Ahí está específicamente. Os he escrito carta que no os juntéis con los fornicarios. No obstante, dice, con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. O sea, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo dice, no necesariamente con los de este mundo. O sea, los del mundo sabemos que esa es su naturaleza, porque si fuera de esa manera, tendríamos que salirnos de este mundo. Dice, pues en tal caso, os sería necesario salir de este mundo. En tal caso, o sea,
porque si usted trabaja con varias personas, entonces ahí en ese grupo puede que haya un fornicario. ¿Entiende? Entonces va a decir usted, entonces ya no voy a trabajar porque me contamina mi santidad. No, hermanos. Yo creo que ustedes ya lo entienden, ¿no? No es así, sino que lo que nos está mostrando, hermanos, en este caso principal, es de que los que son cercanos a nosotros como cristianos, ¿entienden? Como cristianos en primer lugar, ahí sí es donde debemos de apartarnos, porque no solamente dan ellos un mal testimonio, pero si nosotros andamos con esa persona, también van a pensar que somos tal pa' cual. ¿Entiendes? Entonces, si no quieren cambiar, bueno, estamos viendo de que debemos de restaurar al caído y que al que ha pecado, hay que restaurarlo, claro que sí, eso es lo que la palabra del Señor dice. Pablo a Gálatas nos dice ahí que debemos de restaurar al que ha pecado. Sí, hermanos, sí, claro que sí. Pero el que no quiere ser restaurado, entonces no podemos restaurarlo a la fuerza. ¿Entiendes? Entonces, por eso dice el apóstol Pablo que no debemos de apartarnos de los fornicarios, de los ladrones, de los idólatras de este mundo. No, en el caso dice, tendríamos que salirnos de este mundo. Y eso es lo que hicieron, lo que le digo, los famosos monasterios, y se apartaron esos grupos que se apartan. Es por eso fíjense que nosotros no tenemos una propiedad en común y ahí donde todos estamos viviendo vamos a poner una barda eléctrica alrededor para que nadie se meta y no se meta el pecado, ¿no? Poner detectores de pecado. ¿Se imagina? No, hermanos, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que nosotros somos los que tenemos que corregir situaciones en nuestra vida. Y aquí está hablando específicamente en la iglesia. Entonces es importante que nosotros veamos eso, hermanos. Vamos a ver, como el punto número 1 de nuestro tema de hoy, vamos a ver las tales promesas. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá cuando, número 1, las promesas? Las promesas. El verso que leímos, 17:1 de 2 de Corintios, dice, 7 es 1, 17. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿De qué tales promesas está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿De qué tales promesas está hablando? Bueno, si leemos el contexto, hermanos, ahí nos vamos a dar cuenta de cuáles son las promesas que está hablando el apóstol Pablo. Si usted va conmigo ahí en el capítulo 6, en el verso 11 en adelante, dice, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, vuestro corazón se ha ensanchado, no estéis estrechos en vosotros, pero si sois estrechos en vosotros, en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Verso 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Entiende? O sea, ¿a qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Bueno, mire, unirse en yugo desigual a los incrédulos es esto, mis hermanos. O sea, hacerse a ellos, meterse a sus prácticas. Mira, hermanos, es por ejemplo,
Mira, hermanos, si nosotros preferimos ir a una fiesta con nuestros amigos inconversos, donde hay tomadera, música, borrachera y todo lo que se ve, en vez de venir a congregarnos, fíjese, entonces ahí nos estamos uniendo a yugo desigual. Y ahí, en vez de ir en una santidad progresiva, pues estamos mostrando otra cosa, hermanos. Entonces, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, por favor, Corintios, dice el apóstol Pablo, usen sus sentidos, comprendan un poquito esto. Y él pregunta, dice, ¿qué compañerismo hay entre la justicia con la injusticia? O con la luz con las tinieblas. ¿Qué compañerismo hay? No hay, ¿verdad? No hay. El propósito, hermanos, que por ejemplo tenemos familia, tenemos personas que conocemos inconversas, es que nosotros seamos como luminares para ellos. De esa manera, es como que seamos luminares, que seamos ejemplos para ellos, para que ellos conozcan y vengan a Cristo. Pero no en una manera de compañerismo nosotros convertirnos a ellos. Como por ejemplo cuando va usted, nosotros, bueno, mi esposa tiene muchos familiares inconversos. Y ahorita ya no me invitan, pero antes sí me invitaban a echarme una cervecilla. Y me decían, no, pues es que una no es ninguna. Y dice, no, pues dos, dice, la mitad de una. Bueno, entonces para que me tome una, voy a tomar 4. Pero pues ya ahorita ya no me invitan. Pero les digo, pero así es, pues. Y fíjese, si su debilidad era antes, o sea, en eso se deleitaba, fíjese, créanmelo, que lo van a hacer caer. Lo van a hacer caer. Entonces, nosotros debemos de deleitarnos, hermanos. Es por eso la Biblia dice que nosotros debemos de estar en armonía. El salmista decía que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Veis, hermanos, que nosotros como cristianos debemos de experimentar esa bendición, hermanos, que trae al ir en esa vida progresiva de santidad? Debemos estarla experimentando. ¿Por qué? Porque cuando experimentamos eso, hermanos, nuestra vida va hacia Cristo siempre. Y entonces, esa es nuestra naturaleza, y nuestro hermano es de esa naturaleza, pues lógico que nos vamos a llevar bien. ¿Entienden? Nuestra plática va a ser muy, muy amena, muy rica, muy saludable, muy constructiva. No va a ser destructiva nuestra plática, pero veis, hermanos, que por eso debe de deleitarnos al convivir, al estar juntos. Eso debe de alegrarnos, hermanos. Y es por eso que debe de ser un deleite para nosotros. Ahorita, pues lamentablemente, por esta situación que está pasando, pues no mucho se da, pero cuando el Señor quiera y pase esta situación, hermanos, igual, vamos como lo que aprendimos, un cuerpo en Cristo, y debemos de seguir, hermanos, conviviendo de tal manera que vayamos desarrollando. Así es como se desarrollan las amistades, vamos creciendo. Créame que cuando nos reunimos, dice la Biblia que podemos animarnos unos a otros, podemos exhortarnos unos a otros. Usted puede tener una palabra para mí, yo puedo tener una palabra de aliento para usted, así de la misma manera. Entonces, eso es lo que debemos hacer. Pero cuando nosotros preferimos estar más con nuestros amigos del mundo, pues, híjole, ni modo que se ponga a hablar con un borracho de lo que Cristo hizo. No, pues no, que ni caso le va a hacer. Pero dice, verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial?
O sea, ¿qué concordia Cristo con Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Mire, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Sino que somos, fíjese, nosotros coherederos con Cristo. Nosotros somos coherederos. Entonces nosotros entre cristianos sí tenemos parte. Y dice el verso 16, dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y haré entre ellos, y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Miren, nosotros, como ya sabemos, somos templo de Dios, templo de Dios. Entonces, el templo de Dios, hermanos, tiene que ir en ese desarrollo, en ese camino a la santidad, en esa santidad progresiva, avanzando, hermanos, desarrollando. El verso 17, ahí es donde vamos a ver esas bendiciones, esas promesas que dice aquí el apóstol Pablo, dice, por lo cual salí, dice, de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos. Esto está citando el apóstol Pablo de un pasaje de Isaías, que es el Isaías 52, verso 11, dice, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Quiénes eran esos? Purificaos pues los que lleváis los utensilios de Jehová. ¿Quiénes eran esos, hermanos? Los siervos, los levitas, los sacerdotes, eran los que eran dedicados al servicio de Dios. Esos somos nosotros. ¿Amén? Esos somos nosotros. Por eso nos dice, salid en medio de ellos. O sea, al decirnos salid en medio de ellos, no malinterpretemos como se ha malinterpretado. Hermanos, que se salieron, se apartaron y terminaron haciendo cosas peores. No, al salir de en medio de ellos, dice, no hagas lo que ellos hacen. ¿Sí? No hagas lo que ellos hacen. Si ellos están haciendo algo, apártate tú de ellos. En tu trabajo, por ejemplo, puedes ver muchas cosas. Por ejemplo, a veces hay cosas que tal vez te puedes llevar del trabajo, a escondidas del patrón. Y bueno, las personas que no conocen al Señor se lo llevan tan fácil. Conocí un muchacho en mi trabajo hace muchos años, que ese muchacho, fíjese, se le hacía muy normal llevarse las cosas. Se surtía bonito. Pero terminaron pues agarrándolo. O en otro lugar donde yo trabajé, de igual manera. El dueño era una persona muy miserable, no daba nada. Y estos dicen, para que se le quite a este señor, le vamos a hacer esto. Y empezaron a sacar comida, y buena comida, hermanos. Buena comida. Y abajo de la basura lo metía y se lo llevaba. Allá donde se tira la basura, lo ponían a un lado y ya después que salían se lo llevaban. Y nos querían hacer partícipes. Fíjense, en ese entonces yo no me congregaba. Pero había un temor ahí. Había un temor. Y ese temor, hermanos, gracias a Dios, pues, gracias al Señor por eso, pues, que Él nos libró de muchas cosas. Pero fíjese, si uno se queda ahí con esa persona y va, mire, uno puede ir tolerando eso. Uno puede ir tolerando. Y es por eso que debemos de tener mucho cuidado. Si estas personas nos inducen a eso, hay que tener cuidado y, ¿sabes qué? No, esto es lo que vamos a hacer. Más si están en mi casa, ok. Mira, si estás en mi casa te voy a poner música cristiana. Si estás en mi casa yo te pongo prédicas. Si usted va a su casa, respételo. ¿Entiende?
No vaya a llegar a su casa de su amigo y de decir, no, ese altar, quítalo. Si no me voy. No. ¿Me entiendes? Si ellos están tomando y usted llegó a su casa, respételos. ¿Me entiendes? Pero si va a su casa, entonces ahí es donde él tiene que ver la diferencia en su casa. Pues. A eso se refiere el apóstol Pablo. Entonces, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y ahora dice el final, dice, y yo os recibiré. Porque fíjense, hermanos, fíjense, esa es la promesa o las promesas que de las cuales está hablando el apóstol Pablo en el verso 1 del 7. Yo os recibiré. O sea, esa es una promesa gloriosa. O sea, te pueden despreciar, te pueden dejar. Sí, cuando te conviertes en cristiano y les empiezas a predicar la palabra de Dios, y más si eso va en contra de lo que ellos están practicando, créanme que, como decía alguien, dice, no necesitas tú dejarlos, ellos te van a dejar. Pero si tú los consientes, los apapachas y no les dices nada, le toleras todo, y es más, hasta si va a llegar tu amigo, dices, no, pues le voy a comprar sus 6 para que esté contento. No, pues eso le estás diciendo, no, pues estás bien, llevas bien tu vida, así síguele. O tal vez en el trabajo dices, a esta persona le gusta robar y le dices, ¿sabes qué? Yo no voy a participar contigo. No, que no participes, pero ¿sabes qué? Saca esto, yo me lo voy a llevar. Y tú dices, no, ok, yo lo llevo. No, pues ya, lo estás tolerando. ¿Entiendes? Entonces, pero cuando nos ponemos firmes y decimos, no, eso está mal. Eso no es así. No, yo antes hacía, o si te conocen, o si te conocían, que practicabas eso, pero ahora dile, no, eso era antes, ahora ya no. ¿Por qué? Porque soy una nueva criatura. Porque mi naturaleza ahora ya no me lo permite. Mi Dios me dice que no. Y cuando hacemos esto, entonces algunos se van a ir separando, se van a ir alejando de nosotros. Algunos van a venir a Cristo. Pero lo maravilloso de esto es que dice aquí el apóstol Pablo, dice, y yo os recibiré. Mire, el Señor nos recibirá. Aquí tenemos, hermanos, las instrucciones de Dios a su pueblo acerca de la separación del mal, de la separación del mal, de que nos separemos del mal. Los cristianos no deben quedarse en medio de él, del mal, sino que, acuérdense que también dice un pasaje que el cristiano ve el mal, o el sabio ve el mal y se aparta. Bueno, el cristiano es sabio, ¿no? El sabio ve el mal y se aparta, entonces no tiene que quedarse donde está el pecado. Los cristianos no deben quedarse en medio de él, como parte de él, a fin de remediarlo, a fin de decir, no, pues aquí me voy a quedar porque voy a arreglar este pecado. No, hermanos, ¿entiende? Me voy a quedar aquí con estas personas porque necesito arreglarlas. No, es el Señor el que obra en el corazón de las personas. ¿Entiende? El Señor el que va a obrar en la vida de las personas. Dice, mire, a veces nosotros queremos arreglar la vida de los demás y queremos que corregirlos, queremos hacer que ellos salgan de eso, pues especialmente los que no conocen al Señor, pues no, hermanos, tienen otra naturaleza. El cristiano, sí podemos ir a restaurarlo, a animarlo, a levantarlo, a exhortarlo, a decirle dónde falló, corrige esto, haz esto. Y cuando el cristiano dice que quiere restaurarse, entonces hay que trabajar con él, discipularlo, ver cómo va progresando, ver cómo va hacia esa santidad otra vez.
Entonces, eso sí podemos hacerlo. Pero no podemos, hermanos, trabajar con las personas que no conocen al Señor y tratar de cambiar sus vidas. No, debemos salir de ahí, hermanos, y como dijimos, el Señor nos recibe. Entonces, mire, el verso 18, ahí donde vimos, dice, y será para vosotros Padre. El verso 18 del 6 dice, y será para vosotros por Padre. Esa es la otra promesa que nos muestra el apóstol Pablo aquí. Y será para vosotros por Padre. ¿Por qué? Porque al nosotros estar haciendo lo que Él nos manda, salir de en medio de ellos, ya no practiques lo que ellos hacen, tú eres luz y ya no tienes comunión con las tinieblas. Entonces dice, y seré para vosotros Padre. ¿Entiendes? Entonces, ahí es donde nosotros ya, cuando vamos camino en esa santidad progresiva, mira, hermanos, con toda libertad, decimos como decía el apóstol Pablo, Abba Padre. Abba Padre. ¿Por qué? Porque él mismo dice, y seré para vosotros Padre. La recompensa por mantener con Cristo fuera del campamento del mal es conocer la comunión con el Padre. Esa es nuestra recompensa. Mire, de mantenernos con Cristo fuera de la práctica mundana, hermanos, es conocer la comunión con el Padre de una manera nueva y más entrañable, de una manera nueva y entrañable, o sea, de lo más profundo, más cerca. ¿Entiende? Cuando el apóstol Pablo dice, y seré para vosotros, dice, para vosotros por Padre. Bueno, el Señor hablando aquí por medio del apóstol Pablo, y seré para vosotros por Padre. Esa es una promesa. Y eso es lo que nos lleva, hermanos, al estar lejos de lo malo, nos lleva cada día, hermanos, a una nueva manera de conocer al Señor, de una manera entrañable. Esto significa que vengamos a ser hijos e hijas por la obediencia. Perdón, esto no significa que vengamos a ser hijos solamente por la obediencia, sino que somos manifestados sus hijos o como hijos cuando nos conducimos de esta forma. Porque recuerda que cuando venimos a Él, a ser hijos de Dios, es cuando creímos en Él, cuando fuimos traídos a Él, fuimos perdonados de nuestros pecados. Ahora le obedecemos, de esa manera manifestamos de que somos sus hijos. De esa manera. Y cuando le obedecemos, hermanos, estamos mostrando que nuestra santidad, nuestra dedicación a Él está yendo en una forma progresiva. Eso es lo que debemos de hacer. Punto número 2, vemos que debemos de ir perfeccionando la santidad. Perfeccionando la santidad. Como lo que dice ahí en el verso 1, perfeccionando la santidad. Cada día, otra vez leamos el verso 1 del 7, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En ese camino iremos perfeccionando la santidad, así, hacia adelante, en el temor de Dios. Perfeccionando la santidad en el temor de Dios, no solo se nos dice que echemos a un lado aquello que contamina, sino que debemos ir más y más adelante, más y más al Señor Jesucristo,
en nuestra vida diaria. Más y más debemos ir hacia nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida diaria. De esa manera debemos de ir. La santificación es una práctica, es un progreso que prosigue a todo lo largo de la vida. O sea, no es algo que hoy ya estoy completamente dedicado a Dios, santificado a Dios, ya estoy completamente. Bueno, el Señor nos ve santos completamente para Él, delante de Él, puros delante de Él, por medio de Jesucristo. A través de Jesucristo, Él nos ve santos. Pero recordemos, hermanos, que nuestra vida diaria, nuestro carácter, esta humanidad está siendo perfeccionada cada día. Vamos cada día hacia ese camino. Por eso estamos hablando del progreso de la santificación. Y al ir en ese progreso hay bendición. Entonces debemos, mire, perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Es una responsabilidad, ¿se da cuenta? Es una responsabilidad. No puede usted decir, ok, voy a ayunar 40 días para que yo sea perfeccionado que vaya perfeccionando, que vaya progresando en mi santidad. No puede hacer eso, sino que es una vida diaria, continua. Todos los días debemos de ir camino a la santidad, como hablábamos la semana pasada. Así, en un progreso siempre. ¿Por qué? Porque hay una bendición. Hay una bendición. Fíjense, ¿cómo podemos darnos cuenta de que estamos progresando en nuestra santidad? Es de esa manera, de tener una comunión íntima con el Padre. Porque la comunión íntima con el Padre es con los que le temen. Amén. La comunión íntima con el Padre es con los que le temen. Hermanos, eso es. Entonces, los que van camino a la santidad, en un progreso, hermanos, es que temen al Señor, aman al Señor, desean agradarle. Entonces decimos que la santidad práctica es un progreso, un proceso que prosigue a lo largo de la vida, toda la vida. Vamos creciendo en la semejanza del Señor Jesucristo, ¿verdad? Vamos creciendo en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es hasta que el Señor se vea en nosotros, hasta que el Señor Jesús se vea en cada uno de nosotros. Entonces, cada día vayamos creciendo en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, hasta aquel día que le veremos cara a cara. Amén. Hasta ese día, hermanos, dejaremos de ir desarrollando, no, porque ya estaremos ahí, hermanos, glorificados. Amén. Estaremos glorificados. Y entonces seremos como Él por toda la eternidad. Ya no necesitaremos ir ahí batallando con toda esta situación. No, porque ya seremos como Él. Es por eso que el escritor a los Hebreos nos muestra algo interesante ahí en los últimos capítulos, 10, 11, 12. Nos muestra de aquellos hombres, hermanos, hombres de fe. Por eso ahí el 11 le llaman el capítulo de la fe. Y nos muestran que como estos hombres, sus vidas, hermanos, eran un camino constante a la santidad. Su santidad era progresiva, iba progresando, pero podemos ver la bendición que ellos iban disfrutando. Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que disfrutemos la bendición. Que disfrutemos la bendición. Entonces, pero ¿qué es lo que dice también el escritor a los Hebreos en el verso 1 del capítulo 12? Él dice que corramos la carrera que tenemos por delante, dice. Corramos la carrera que tenemos por delante. Que nos despojemos de todo peso del pecado que nos asedia.
de todo peso del pecado que nos asedia. O sea, de todo pecado que nos rodea. Y está hablando del competidor, agarra el ejemplo de un competidor en una pista, que por ejemplo el atleta se quita todo peso. Ya ve que llegan al lugar donde van a competir, llevan su pants, llevan su chamarra, todo, hasta su mochila, ¿no? Bueno, tiran la mochila, se quitan todo, se quitan el pants y ligeros están. Así es lo que está diciendo aquí el escritor a los Hebreos, que nosotros, hermanos, si queremos correr esa carrera, hermanos, o si queremos que nuestra santidad vaya progresando, hermanos, debemos despojarnos de todo esto, de todo el pecado. Porque recuerda que ya no, la luz con las tinieblas no tienen comunión. No tienen comunión. Entonces, la bendición, hermanos, entonces de nuestra santidad progresiva es de que el Señor nos va a recibir. Amén. Que el Señor nos va a recibir. Y la otra bendición es de que seré para vosotros Padre. Él está diciendo, yo lo recibo y seré para ustedes Padre. Y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Entonces vale la pena, hermanos, ir en esa santidad progresiva. Vale la pena. ¿Por qué? Porque cada día nos llevará a una comunión íntima con el Padre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta preciosa palabra que nos diste en esta tarde. Noche, Señor, gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Eres bueno porque para siempre es tu misericordia, Señor. Para siempre es tu bondad. Gracias, Señor, gracias. Podemos ver, Señor, que cada momento nos muestras que vivamos una vida llena de santidad. Que vivamos una vida llena de paz, que vivamos una vida tranquila, Señor. Eso es lo que tú deseas. Porque al recibirnos tú, Señor, podemos descansar. Podemos habitar bajo la sombra de tus alas, Señor. Podemos estar confiados de que tú guardarás nuestra salida, nuestra entrada, Señor. Porque cuando nos recibes como hijos, también podemos estar seguros, eterno Dios, que iremos a tu morada, de que somos coherederos y herederos con Cristo. Señor, es por eso que queremos ir cada día hacia ese progreso, avanzando, Señor, viviendo como hijos tuyos, como hijos de luz y no hijos de tinieblas, Señor. Ayúdanos, Padre. Hay muchas cosas que tenemos que corregir en nuestras vidas. Y tú sabes bien, Señor amado, dónde son las áreas, o cuáles son las áreas que debemos de corregir. Ayúdanos con tu palabra preciosa, Señor. Revela nuestras vidas y como hijos obedientes, Señor, vayamos y corrijamos todo lo que tengamos que corregir. Gracias te damos por tu gran amor y por tu gran misericordia, Señor. Gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, llévalos en paz hasta sus hogares, Dios mío. Gracias por tu bondad. Amén y amén.